Buenas tardes, mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando Derecho, lunes 18 horas, gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar del testamento, septiembre, mes del testamento, para lo cual tenemos como invitados al licenciado Enrique Pérez Martínez, él es director general del Archivo General de Notarios, además del licenciado Rafael Arriaga Paz, presidente del Colegio de Notarios y notario número 1 de Pachuca de Soto Hidalgo, además de la licenciada Dorothy Bustos Villarreal, también notaria número 1 de Zacualtipán Hidalgo. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, 790-92, nuestra línea de contacto, redes sociales Facebook y Twitter siempre están a su disposición. Ya sabe que participando con nosotros se puede llevar alguna de las películas que nuestra producción siempre tiene para usted. Y ahora, para que usted tenga un contexto general y pueda participar con nosotros, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El testamento es un medio seguro y eficaz que permite al interesado disponer libremente de los bienes y derechos que tenga, para que la propiedad y titularidad de los mismos se transmita a las personas que el propio interesado designe y que serán sus herederos. El testamento es un acto que se otorga en voz alta ante el notario y en el que ya no se requiere de testigos, salvo que así lo pide el testador o el notario, o bien, en los casos de alguna incapacidad del testador. El testador debe manifestar al notario cuál es su voluntad, es decir, a quién o a quiénes quiere que pasen sus bienes cuando muera. El notario, después de escucharlo y aconsejarlo, redactará el testamento en una escritura, le dará lectura en voz ante el testador y enseguida será firmado. Con este sencillo procedimiento, quedará otorgado su testamento sin necesidad de hacer otro trámite ni de firmar ningún otro documento. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros una semana más. Lunes 18 horas es tiempo de Hablando Derecho. Provecho en casa, usted si está comiendo en este momento, tarde, pero a veces las labores no nos permiten hacerlo antes. Sea usted bienvenido y como usted acaba de escuchar, nuestro tema del día de hoy será el testamento, septiembre, el mes del testamento, un programa muy interesante para que usted pueda conocer la importancia de lo que es hacer el testamento y sobre todo dejar la felicidad, la concordia en la familia. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Enrique Pérez Martínez, director general del Archivo General de Notarías. Licenciado Enrique, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Luis Carlos, muy buenas tardes, gracias por tu invitación. Al contrario, el licenciado Rafael Arriaga Paz, presidente del Colegio de Notarios del Estado de Hidalgo. Licenciado, sea usted bienvenido. Muchas gracias por su invitación, es un placer estar aquí con usted. Al contrario, la licenciada Dorothy Bustos Villarreal, también notaria pública número 1 de Zacualtipán Hidalgo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por concedernos algo de su tiempo para que nuestro auditorio, quienes nos ven en casa, el día de hoy pueda aprender lo que es el testamento, la importancia sobre todo de lo que es hacer un testamento y a veces no dejar problemas cuando ya nos fuimos de este mundo, sino que la paz siga reinando en nuestras familias. Ya sabe usted, también en el estudio tenemos invitados estudiantes de licenciatura en Derecho y el día de hoy nos acompañan los estudiantes de la licenciatura en Derecho del octavo semestre de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quienes les damos también la bienvenida. Ya sabe, participan con nosotros en el tercer y cuarto bloque. Pues bien, para iniciar nuestro programa el día de hoy, ya le comentaba, septiembre, mes del testamento, y nuestra primera pregunta sería, licenciado Enrique, si nos hace favor, ¿cómo surge esta campaña del mes del testamento? Muy bien, la campaña nacional septiembre, mes del testamento, nace en el año de 2003 por iniciativa del gobierno federal, en donde la Secretaría de Gobernación invita a las entidades federativas y a los colegios de notarios a lo largo y ancho del territorio nacional para que coordinadamente se ofrezca el servicio de la función notarial a toda la gente, acercar a toda la gente, pero sobre todo difundir, fomentar la cultura del otorgamiento de testamento en este caso en la sociedad hidalguense, que es lo que estamos tratando de hacer desde 2013 con muy buenos resultados, que la gente pueda entender esa cultura de previsión, porque no es nada más que prever. El otorgar un testamento
lejos de que pensemos que pueda ser la antesala de la muerte, porque existe ese tabú de relacionarlo con la muerte inmediata al elaborar un testamento, pues bueno, la verdad de las cosas es que el otorgamiento del testamento no es más que darte la tranquilidad para los días que te resten de vida, ¿no? Para los días que le resten al Que pueden ser testador. muchos. Esperemos que así sea, y sobre todo comentaba la tranquilidad a la familia. Sucede que cuando nos vamos de este mundo, a veces quien se fue no sabe los problemas que dejó tan grandes por las disputas en estos bienes que tanto trabajo nos costaron hacer en la vida. ¿Cuál sería el objetivo principal de este programa? El objetivo principal, repito, sin duda, es el fomentar esta cultura del otorgamiento de testamento. Es las cifras en los tribunales respecto a los juicios intestamentarios son con una diferencia abismal en comparación con los que se llevan en los juicios sucesorios testamentarios. Entonces, ese es el objetivo, Luis Carlos, promover en la ciudadanía esa cultura de otorgar el testamento, el decidir a quién o a quiénes habrán de suceder tus bienes para después de tu muerte. No es lo mismo que sea un juez o un notario, conforme a las disposiciones de ley, quien decida quiénes habrán de heredar los bienes de quien ha fallecido. Generalmente y en muchas ocasiones la voluntad de quien ha muerto no coincide con la decisión que ha tomado un juez o un notario al distribuir su patrimonio, por extenso o reducido que sea, pues es el patrimonio, y hay que decidir de manera precisa quién habrá de suceder nuestros bienes, nuestros derechos para después de nuestra muerte. Ese es el objetivo principal de la campaña. Por eso agradecemos mucho la colaboración del Colegio de Notarios, quienes en este mes y en la prórroga que se hace en octubre de la campaña están exentos del pago de derechos ante el Archivo General de Notarías por los avisos de testamento, y así los costos se reducen significativamente para que la gente se anime a otorgar su testamento y evitar que dejemos problemas futuros. Nos acaba de mencionar una prórroga. La campaña es septiembre, mes del testamento. La primera idea que seguramente nos viene en casa es que dura el mes de septiembre. ¿Esta prórroga hasta cuándo llega? Así es. Inicialmente la campaña, como el nombre lo dice, la campaña nacional septiembre, mes del testamento, inició con este mes, septiembre. En diferentes estados, el nuestro fue pionero, y por instrucciones precisas de nuestro gobernador, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, esta campaña se fue prorrogando hasta el mes de octubre, obteniendo excelentes resultados. Se pudiera pensar que al saber que la campaña es en septiembre, bueno, pues es el mes donde toda la gente acudiría, y resultó no cierto. El mes de septiembre empieza un poco flojo en cuanto a la asistencia de la población con los notarios del estado, y es octubre donde más auge tiene esta campaña y donde la cifra se eleva significativamente en el otorgamiento de testamento. Vamos a ir a una pausa, pero seguramente la pregunta que nos hace falta es ese beneficio. ¿Qué de importante tiene? Ya sabemos el objetivo, pero para mí, que estoy en casa, que voy a ganar de hacer el testamento ahorita en septiembre, a diferencia del resto del año. Muy bien. ¿Le parece si al regresar platicamos de esta situación? Claro que sí, con todo gusto. Yo le pido a usted que nos siga acompañando. Llega el momento de hacer una pausa. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Durante la campaña nacional Septiembre, mes del testamento, el otorgamiento de este tendrá un costo de 1,500 pesos masiva o 500 pesos a adultos mayores. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando del testamento, septiembre, mes del testamento. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, es el momento de aprovechar, ya que tenemos en el estudio a quienes más conocen del testamento. Nos acompañan afortunadamente dos notarios públicos de nuestro estado de Hidalgo, la licenciada Dorothy Busto Villarreal, el licenciado Rafael Arriaga Paz,
Y por si fuera poco, tenemos al director general del Archivo de Notarios en el estado de Hidalgo, el licenciado Enrique Pérez Martínez. Ya sabe, si usted tiene alguna duda, algún comentario, participe con nosotros, 790-92, nuestra línea de contacto. Y pues bien, licenciado Enrique, nos queda la pregunta quizás más interesante para quienes nos acompañan el día de hoy desde sus casas. ¿Qué beneficio tengo de hacer el testamento en septiembre y esta prórroga de octubre? Bueno, el beneficio que tiene la gente en otorgar su testamento en esta campaña septiembre-octubre, mes del testamento, es sin duda los costos. Los costos en donde los notarios han reducido hasta en un 50% de sus honorarios, y es por eso que el gobierno del estado, en colaboración, se exenta del pago de derechos ante el Archivo General de Notarías. Y entonces esto nos ha dado la posibilidad de acercar este servicio notarial a la gente de escasos recursos, en donde un testamento ordinario estará costando 1,500 pesos masiva y 500 pesos masiva para los adultos mayores. Es un gran beneficio para que la gente realmente acepte la cultura de este otorgamiento de testamento y se acerque ante el notario de su confianza, al notario que él elija, que los tenemos a lo largo y ancho del territorio del estado, para que pueda en estos 2 meses, que el beneficio económico es considerable, otorgar su testamento. En el corte platicábamos con nuestros amigos notarios si hay una marcada tendencia a realizar el testamento con esta campaña. Usted, que se encarga de realmente registrar o de contabilizar todo lo que pasa en las notarías, ¿sí se marca una tendencia a realizar el testamento con este programa? Sin duda, Luis Carlos. La afluencia de gente a las notarías ha sido considerable en esta campaña. Es por ello que año con año se está llevando a nivel nacional y obteniendo muy buenos resultados. Las cifras en 2013, por recordar las más recientes, tuvimos el registro de 1,900 testamentos, y en el año inmediato anterior, en 2014, ya fue una cifra de 2,130 testamentos. Entonces, año con año se va incrementando el que la gente acuda a los notarios y se decida a otorgar su testamento. Qué bueno que aprovechemos esta oportunidad, pero nos falta un punto medular para quienes están en casa. Estamos hablando de qué es el mes del testamento, pero licenciado Arriaga Paz, ¿qué es el testamento para quienes nos ven en casa el día de hoy? Bueno, el testamento es un documento formal que requiere solo la comparecencia de una persona capaz para realizar un contrato, es decir, se requiere que el testador emita su voluntad libre de coacción o violencia, que comparezca voluntariamente al notario y que justifique su calidad de propietario de los bienes sobre los cuales va a caer la decisión de emitir su voluntad. Esta voluntad la puede modificar las veces que él estime pertinente. Y es importante recalcar que alrededor del testamento figura un elemento fundamental al que aspiramos todos los hombres, de mandar y de ordenar, y que aquí en el testamento se da la posibilidad de que nosotros escojamos libremente, por eso es sin coacción ni violencia. El testamento debe hacerse en un acto en el que solo el testador esté, porque podría darse el caso de que alguna persona estuviera induciendo esta manifestación de voluntad, lo cual nulifica el testamento. Inmediatamente se suspende la diligencia. Entonces, emite el testador su voluntad, se plasma en el folio y lo firma el testador y se cumplen las solemnidades que la misma ley previene. Y decíamos, en este documento se tienen que insertar los bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias, pero
que estén a nombre del testador. Es importante resaltar que puede él decidir libremente si es un pariente, si no es un pariente, si es una persona que él conoce y quiere dejarle sus bienes. Estamos obligados a respetarlo. Decía yo que la voluntad es la que decide a quién y por quién, y que es la única posibilidad que tiene un hombre o una mujer de emitir su decisión, su voluntad. Gracias, licenciada Dorothy Busto. Ya sabemos, ya nos comentó el licenciado Enrique los beneficios, las ventajas de hacer un testamento en septiembre y octubre con esta prórroga. ¿Por qué hacer un testamento? Bueno, fundamentalmente porque mediante el otorgamiento del testamento dejamos muy claramente nuestra decisión de última voluntad. Ordenamos, como lo dijo el maestro Arriaga, cómo es que queremos que se distribuyan los bienes y a quién van destinados esos bienes. En casa, quienes nos están viendo en este momento, pueden tener la certeza de que un testamento no únicamente es para dejarle los bienes a mis hijos, a mis nietos. Yo puedo No es escoger obligación. a quien yo quiera. Sí, erróneamente se considera que es obligación dejar los bienes a los hijos, pero no es así. Es una decisión libre, absoluta y totalmente de elegir a la persona que se considere merecedora de dejar ese patrimonio. En nuestro país, mucha de la educación que tenemos, mucha de la cultura, nos lo ha dado precisamente la televisión. Sí. Y en programas encaminados no a una difusión o una cultura jurídica. Y vemos muchos programas donde la gente o la voluntad de ese testador está viciada, o porque lo acompaña a alguien, o porque ese testador está enfermo, tiene alguna incapacidad. Esto sucede en la realidad. Bueno, en realidad, cuando escuchamos la palabra testamento, de inmediato nos viene a la mente una escena de telenovela en donde ha muerto alguna persona acaudalada y se espera con expectación escuchar la lectura del testamento. ¿Qué y cuánto le dejó a quiénes? Realmente, en las notarías, cuando menos en la de su servidora, bueno, pues eso no suele ocurrir, no suele ocurrir. Lo importante aquí es que esté, como bien dijo el maestro, libre de toda coacción el testador. Cabe mencionar también que, además de acreditar su propiedad, es recomendable cuando se trata de personas que han contraído matrimonio mediante el régimen de sociedad legal o sociedad conyugal, comúnmente conocida como bienes mancomunados, es recomendable que otorguen el esposo y la esposa su testamento simultáneamente, no en el mismo instrumento, porque el testamento es un acto de voluntad personalísimo, pero sí mediante escrituras diferentes, recomendando que coincidan las voluntades para que se dé lo que llamamos testamentos cruzados. Y al momento que llegare a faltar uno de los cónyuges, pues no quedara el otro 50% intestado, que es lo que tratamos de evitar. Dijo además algo fundamental y derivado de este programa. La cultura que tenemos o que hemos visto en esa televisión es para las personas acaudaladas. Una persona necesita ser acaudalada, rica, para hacer un testamento. No, precisamente esa es la intención de toda esta promoción y de esta campaña de septiembre, mes del testamento. El quitar esa errónea idea, falsa idea que tenemos de que solamente quien tiene muchos bienes, mucho dinero, es quien debe preocuparse por otorgar un testamento y dejar en orden la armonía familiar, que suele fracturarse cuando se trata de las ambiciones que los bienes y el dinero generan. Se trata de llegar a todos. Lo estamos viendo con ese accesible costo que prácticamente es mínimo. Sí, pues pueden, todos debemos acercarnos, no hace falta sentirnos cerca de la muerte por enfermedad o por cualquier otra causa.
todos tenemos el derecho y la obligación, yo diría, porque es una responsabilidad dejar las cosas en orden. Es una cultura de previsión, ¿no? Es como cuando se nos acerca el vendedor del paquete para velarnos cuando ya no estemos en este mundo, o el que nos vende el espacio en el panteón y nos asusta, no lo queremos, porque no queremos pensar en eso, pero el ser humano debe de partir de la idea de que nuestra existencia en este plano no es eterna, ¿no? Y disponer de esos bienes es algo que necesariamente tenemos que hacer para dejar las cosas en paz, dejar las cosas tranquilas. Licenciado Arriaga Paz, derivado de este programa, si alguien dice, yo quiero hacer mi testamento, ¿a dónde debe de acudir? ¿Qué debe de hacer? Las notarías funcionan en lugares accesibles, horario normal, y bueno, qué buena pregunta, porque hay la idea de que un notario es un hombre muy ocupado y que no va a podernos atender a la hora que nosotros tenemos tiempo. Y por otro lado se dice, no, pues lo que pasa es que no tenemos dinero y no podemos recurrir a un notario. Decíamos en la plática previa que dejó de pensarse en un notario como una persona encumbrada, inaccesible, para convertir la actividad notarial en un servicio eminentemente social. Es decir, usted mencionaba, una persona que tiene un caudal hereditario considerable es la que ocurre siempre a los notarios, no se necesita. Muchos de nosotros, para obtener una casa, tuvimos que conseguir un préstamo hipotecario. No se puede disponer de ese bien hipotecado hasta que no esté libre. Obtuvimos el inmueble estando casados bajo el régimen de sociedad conyugal. No podemos disponer de la totalidad del inmueble, podemos disponer de nuestro 50%. Entonces todas estas cosas, hechos, actos, situaciones que se originan al hacer un testamento, es un documento cuidadoso, no requiere sino cuidado de la persona que lo esté haciendo. Por eso es importante que el notario personalmente atienda al interesado para que conozca su situación económica, la situación personal de él, y se emita un documento perfecto para que cuando surta sus efectos no vaya a tener vicios que lo nulifiquen. Entonces es importante darle la consistencia jurídica de cada testamento para que surta sus efectos. Y lo que es también importante, no basta con presentar el testamento como título justificativo de propiedad que ya se origina por el hecho de emitir el testamento. Después del ocurrido el accidente, la muerte, tiene que denunciarse un juicio sucesorio, testamentario, en donde está implícita la voluntad del testador, a diferencia de que cuando no se hace, el juez, aplicando el criterio de que los parientes próximos excluyen a los lejanos, es el que decide. Entonces, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de decir, este bien conoce perfectamente el testador a quién se lo va a dejar y por qué? Entonces, respetar la voluntad y evitar que el juez sea el que decida. Ahí la importancia del testamento también. Muy importante, llegamos a medio programa, me están correteando para irnos a una pausa. Estamos a medio programa y yo creo que desde este momento los voy a comprometer para hacer alguna otra parte de este tema tan importante, porque no nos va a alcanzar el día de hoy para terminar de hablar de algo que verdaderamente todos deberíamos de hacer, todos deberíamos de tener como cultura. Yo le voy a pedir a usted que no le cambie, 790-92 nuestra línea de contacto. Estamos hablando de derecho. Continuamos. La campaña Septiembre, Mes del Testamento, tendrá una duración de 2 meses, a partir del 1 de septiembre y hasta el 31 de octubre.
Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar el día de hoy, estamos hablando del Testamento, septiembre, mes del Testamento, un programa que, como nos comentaba el licenciado Enrique, el día en Hidalgo se prolonga hasta el mes de octubre, así es que usted tiene oportunidad de aprovechar este programa. Y el día de hoy, si usted, le insisto, nos acaba de sintonizar, también tenemos a dos expertos notarios de nuestro estado. Perdónenme, déjeme complementarle: el licenciado Enrique Pérez Martínez, director general del Archivo General de Notarios del Estado de Hidalgo; el licenciado Rafael Arriaga Paz, presidente del Colegio de Notarios; y la licenciada Dorothy Busto Villarreal, notaria pública número 1 de Zacualtipán, Hidalgo. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, participe con nosotros. Llega ya en este bloque el tiempo de la participación de nuestros invitados en el estudio, pero antes de irnos, efectivamente en la charla de entre los cortes salió un tema muy importante. Licenciada Dorothy Busto, quien quiera hacer un testamento, quien a raíz de este programa acabe el programa y diga: yo sí quiero hacer mi testamento, ¿qué necesita sacar del cajón para tener listo e ir el día de mañana con el notario? Bueno, fundamentalmente su identificación oficial, los documentos que acrediten la propiedad de los inmuebles de los cuales quiere disponer. De manera especial, yo les recomendaría que si tienen hijos, han tenido hijos, las actas de nacimiento de los hijos, el acta de matrimonio, si es que es casado, si ha estado casado esa persona y ha sido divorciado y vuelto a casar, todos los documentos que acrediten eso. ¿Por qué? No porque tenga que dejar o disponer para todas estas personas que yo he mencionado, sino porque es importante analizar esos documentos al momento de redactar. Se hace mención de algunas cuestiones en ese sentido. Y algo muy importante: actualmente ya no es necesaria la presencia de los testigos al momento de otorgar el testamento. Únicamente el testador, en el momento que decida, acude con el notario de su confianza y dispone para después de su muerte sobre sus bienes. Estos bienes, licenciado Rafael Arriaga, son todos los cuales yo pueda tener bienes inmuebles o inmuebles. Cualquier objeto que sea mi propiedad, yo puedo disponer de él en un testamento. Claro, un testamento puede ser tan amplio o corto como es la posibilidad de haber trabajado y tener un patrimonio pues lo suficientemente sólido. Y lo que vale es que pues se dé la satisfacción el poseedor. Todo el mundo trabaja en la idea de tener un patrimonio y de darle seguridad a los suyos. No hay un hombre que no trabaje para dar tranquilidad a su familia. Lo primero que se piensa es tener un hogar, y yo creo que ya vivimos épocas muy distintas a las que nosotros tuvimos que enfrentarnos, porque ahora hay grandes facilidades en programas de naturaleza social para que el individuo se acerque la posibilidad de ser beneficiado con un crédito de Infonavit, con un crédito de Fobiste, con un crédito del Seguro Social. Y entonces de esa manera se va incrementando la necesidad, en la medida de tener un patrimonio, de decir qué se va a hacer con este patrimonio para no pulverizarlo. Entonces, pues yo creo que es básico, es fundamental que el esfuerzo no quede en una posibilidad para dirimir conflictos después de la muerte. Mejor hacer lo que uno quiera con sus bienes para que no haya problemas. En vida. Gracias, pues vamos a dar paso a la participación de nuestros invitados en el estudio, alumnos de la licenciatura en Derecho de la Escuela Superior de Actopan, y toca el turno de Denny. Denny, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Para el licenciado Rafael, ¿cree que los testamentos evitan el conflicto en los juzgados? Para usted, que si cree que los testamentos evitan el conflicto en los juzgados. Bueno, sí, yo creo que de manera definitiva grandes espacios que se dan pérdida de tiempo y sobre todo conflicto de intereses se resuelven en la medida en que la persona
dicta de qué manera se va a distribuir el patrimonio familiar. Y yo creo que pues esto evita un conflicto, evita el papeleo y nos da la posibilidad de resolver una posible diferencia. Gracias a ti, Deni. Antonio, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. La pregunta es para el licenciado Enrique. ¿Sabe usted cuántas notarías públicas hay en el Estado? Por supuesto. Al día de hoy contamos con 91 notarías en el Estado de Hidalgo. ¿Todas pueden prestar este servicio? Sí, claro, las 91 notarías que hoy se encuentran en funciones en el Estado de Hidalgo, todas y cada una de ellas o ante ellas pueden otorgar el testamento. Esto es a elección del otorgante, asistir ante el notario de su confianza en el municipio en donde más le acomode o en cualquier parte del Estado de Hidalgo. Ya es decisión de quien otorgará su testamento, acudir a una de las 91 notarías en el Estado. Sí, estoy bien, gracias. Gracias a ti, Antonio. Nayeli, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Para la licenciada Dorothy. Bueno, en el caso de los hijos nacidos fuera del matrimonio, si no han sido llamados al testamento, ¿qué requisitos necesitan o qué pueden hacer? Bueno, aquí reitero, el otorgamiento del testamento es una decisión personalísima. Es la voluntad del testador para que se cumpla después de su muerte. Aquí es únicamente el testador quien comparece ante el notario. Nos debemos de atener a esa voluntad del testador, tanto el notario como las demás personas en el momento que tenga que hacerse valer el testamento. Los hijos no participan activamente en el otorgamiento del testamento. Como reitero, no es obligación dejarles a los padres. Aquí cabe mencionar que el testamento es revocable y puede otorgarse cuantas veces se considere necesario, cuantas veces cambien las circunstancias. El último es el que tiene validez y no limita el poder decidir o hacer uso, vender esos inmuebles sobre los que ya se ha testado, porque el testamento no surte efectos hasta que fallece el testador. Pero aquí quedó respondida, sí, quedó claro. Sí, gracias. Gracias a ti, Nayeli. Arturo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Sí, buenas tardes. Mi pregunta para el licenciado Enrique. En el mes de septiembre con la prórroga se generan más trámites sobre el testamento que en el resto del año. ¿Y por qué? ¿Perdón? En el mes de septiembre y en la prórroga se generan más trámites sobre testamento que en el resto del año. Sí, por supuesto. Como comentaba yo en el transcurrir del programa, la campaña septiembre, mes del testamento, que se ha prorrogado en octubre en nuestra entidad y en muchas otras, ha tenido una respuesta considerable y significativa. Sí, comentaba yo que en estos 2 meses se otorgan alrededor de entre 2,000 y 2,200 testamentos, que yo creo que podrían ser hasta un 40% de lo que se otorga en todo un año en el Estado. O sea, es decir, todos los testamentos que pudieran otorgarse en las distintas notarías del Estado durante un año, en la campaña de septiembre y octubre, mes del testamento, esta prórroga octubre, se otorgan un 30 o 40% de la totalidad del año, que es un número considerable. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Pues bien, llega el momento de hacer una nueva pausa. Yo le voy a pedir a usted que no le cambie. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Estamos hablando de derecho. Continuamos. A través de esta campaña, la Coordinación General Jurídica y el Archivo General de Notarías, en coordinación con el Colegio de Notarios, buscan fomentar en la población hidalguense la cultura del testamento y beneficiar a personas de escasos recursos.
Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, déjeme decirle que se ha perdido de un gran programa. Estamos hablando del testamento derivado, que septiembre es un mes donde hay una campaña para que usted pueda elaborar su testamento a costos más accesibles con los notarios del Estado de Hidalgo. Es una campaña nacional, pero que fundamentalmente usted que nos está viendo puede acudir a cualquiera de los notarios que tenemos en el Estado de Hidalgo, corrigiendo el dato que acabo de escuchar que el licenciado Enrique Pérez Martínez, director general del Archivo de Notarías, más bien que él me corrija, son 91 notarios en nuestro Estado de Hidalgo, ha mencionado. Así es, Luis Carlos. Al día de hoy hay 91 notarías en funciones distribuidas en 17 distritos judiciales. Y también, para quien nos acaba de sintonizar, pueden elegir de estas 91 notarías la que más cercana esté de su domicilio, el notario que más tenga confianza a usted. Cualquier notario que le acomode de estos 91 en nuestro estado, usted puede acudir. Claro, ya es decisión del otorgante acudir ante el notario que él considere pertinente, el de más confianza, por cuestiones de cercanía, pero ya es una decisión única del otorgante. Comentábamos al inicio de este programa al licenciado Arriaga Paz. Lo conozco porque sepa usted en casa, mi abuelo ya hacía sus escrituras con el licenciado número 1 de Pachuca, y seguramente es por la confianza que siempre le dio al realizar todos los trámites. Entonces, usted acuda con la persona que más confianza tenga, con el funcionario que estará dispuesto a ayudarle. Continuando con este programa, nos quedamos con nuestros invitados en el estudio. Toca el turno de Ana. Ana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. La pregunta es para el licenciado Enrique. ¿Qué pasa con mi testamento cuando no incluyo todos mis bienes? A ver, cuando alguien acude a atestar, a otorgar su testamento ante un notario, yo difiero un poquito quizás de lo que se había comentado. No es necesario que lleves una lista de todos tus bienes. El patrimonio, al transcurrir de tu vida, podrá disminuir o acrecentarse. Entonces, el hablar de la totalidad de tu patrimonio y de quiénes habrán de sucederlo para después de la muerte es suficiente. Ya podrás hablar de algún tipo de porcentaje o quizás hasta de un legado cuando se trata de una persona en particular y de un bien en particular que caemos en la figura del legado, el especificar claramente el bien y la persona. Pero en cuanto a la totalidad de tu patrimonio, tú ya habrás de fraccionarlo de la manera que tú consideres pertinente y nombrar a los herederos que creas deben suceder tus bienes o derechos, y no contabilizar tal cual tu patrimonio, porque quizás el día de mañana ya no tengas una casa, por mencionarlo así, sino a lo mejor 3, o ya no tengas 4, sino solo 2. Entonces no es necesario el especificar claramente qué bienes, sino hablar de la totalidad del patrimonio y de las personas que habrán de sucederlo. Gracias, Tatiana. Ángel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, mi pregunta es para la licenciada Dorothy. ¿En qué casos se requiere de testigos para poder hacer el testamento? Bueno, actualmente pues se requiere en el caso de que la persona testadora sea invidente, en el caso de que sea sordo, mudo, de que no sepa leer ni escribir. Esos son los casos más comunes en los que se solicitaría la presencia de testigos. Bueno, gracias. Gracias a ti, Ángel. Saraí, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Después de yo haber tramitado mi testamento y por alguna circunstancia extravié mi testamento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que procede cuando yo ya no tengo físicamente mi testamento? Para alguno de nuestros invitados en especial. Para el licenciado Arriaga Paz. Bueno, el documento notarial queda en el protocolo para siempre. La notaría cumple una función de seguridad y certeza. El apéndice y el folio se ingresan en un solo tomo, de tal manera que el testimonio que se expide al interesado es una copia auténtica del original. Vamos a suponer que una persona extravió su testimonio original,
está en la notaría el apéndice en donde están la identificación, las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, la relación de bienes, y se le puede proveer en cualquier momento. Entonces, en la notaría se da seguridad de que se puede perder el documento, pero no se va a perder el original, del que se pueden sacar las copias que sean necesarias. Ok, Gracias gracias. a ti, Saray. Bien, toca el turno de nuestra amiga Elizabeth. Buenas tardes. Elizabeth, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth León García. La pregunta es para el licenciado Rafael. Bueno, ¿qué pasa si el autor de la herencia deja la totalidad de sus bienes a personas distintas a sus acreedores alimentarios? ¿Quedaría sin efecto el testamento si aún cuenta con ellos? O sea, con los acreedores alimentarios. A ver, en el testamento ya se decía, el testamento puede decir: nombro como heredero universal de mis bienes presentes y futuros a mi hijo fulano. Es decir, la pregunta es en ese sentido: ¿qué pasa cuando no se mencionan los bienes o cuáles en concreto? Sí, pregunta Elizabeth si cuando en un testamento se dispone de todos los bienes y existen acreedores alimentarios, si carecería de alguna nulidad ese testamento porque se está dejando fuera a los acreedores alimentarios. Bueno, el hecho de tener acreedores alimentarios no imposibilita ni tiene que ver nada con el juicio sucesorio o el juicio testamentario. Es decir, la voluntad es la suprema decisión y no importa que sea deudor o que sea acreedor alimentario. El testamento tiene que cumplirse y ya no hay ninguna posibilidad. Supo el testador por qué emitió su voluntad en ese sentido. No hay mayor problema. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Elizabeth. Toca el turno de Omar. Omar, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta, por favor? Buenas tardes. Mi pregunta es para la licenciada Dorothy. En caso de que yo no quisiera recibir la herencia, ¿qué pasaría con los bienes? Habiendo testamento, Ajá, no habiendo un aceptas. testamento, si yo no aceptara la herencia, ¿qué pasaría con los bienes que me heredaron? Bueno, generalmente, al momento de otorgar el testamento, se designan herederos. Y para el caso de que esos herederos llegaren a fallecer antes que el testador o llegaren a repudiar la herencia, a renunciar a la herencia, se designan herederos sustitutos. Aquí me gustaría que el maestro me ayudara en ese sentido. Bueno, se puede dar el caso de que una persona rehúse la masa hereditaria. Claro. Entonces, en este caso, hay un interés por denunciar el juicio sucesorio intestamentario y la beneficencia privada podría tener un derecho para poder adquirir la masa que se repudió, porque es también potestad de un particular desechar la masa hereditaria. En ese caso, el bien queda al margen y entonces todos los que se crean con derecho pueden participar y denunciar el juicio sucesorio por lo que respecta a los bienes que quedaron en una situación de esta naturaleza. De ahí lo recomendable de designar herederos sustitutos, para Muchas que gracias. no se vaya la beneficencia pública. Cosa que sería muy extraña que alguien repudiara hoy en día algún bien. Son casos extremos. Sí. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, licenciado Enrique Pérez Martínez. Gracias por acompañarnos, por difundir esta campaña. Algo que quisiera finalmente comentarle a quienes nos ve el día de hoy. Bueno, a mí no me queda más que en nombre del maestro Mario Suberville González, quien es el coordinador general jurídico en el Estado y coordinador de esta campaña
septiembre, mes de testamento en la entidad, invitarle a toda la ciudadanía a que de manera decidida acuda con su notario de más confianza, una identificación oficial, una hora, y será suficiente para tratar de heredar otra cosa y no problemas a nuestros familiares. Consecuentemente evitaremos el desmembramiento de la familia cuando, por la pugna de quienes creen tener derecho a heredar, pues se rompe con la armonía familiar. Entonces, esa invitación a que todos acudan ante el notario y hagan su testamento. Gracias, licenciado Enrique Pérez Martínez, por habernos compartido su tiempo, su espacio. A nuestros amigos notarios, licenciada Dorothy Busto Villarreal, licenciado Rafael Arriaga Paz, muchas gracias por habernos acompañado, por compartirnos su espacio. Si usted está en Zacualtipán, ya sabe, la Notaría Pública número 1 está a sus órdenes. Aquí en Pachuca Hidalgo, la Notaría Pública número 1 de igual forma está a sus órdenes. Sobre todo, gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Hablando de Derecho. Se despide de ustedes su amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.